El secretario adjunto de citas, hablamos del doctor Julián Nassif, le damos la bienvenida, doctor. ¿Qué tal? Buen día y también un buen día a toda la teleaudiencia. Un poco para hacer un balance de esta semana en cuanto a cómo está la situación en el ámbito sanitario y de los trabajadores de la salud. Esta semana se manifestaron, doctor. Es así. Verdaderamente tenemos que decir que desde nuestro sector, como trabajadores de la salud, vemos con muchísima preocupación la situación, no solo porque no se resuelve aquello que es necesario para la vida de todos y que es el salario acorde a la función que cada uno desarrolla, sino porque las condiciones de trabajo van entrando nuevamente en un periodo de muchísima preocupación. El creciente número de personas infectadas da la pauta de eso. El personal de salud también se está infectando y varios de ellos, a pesar de tener la vacuna, es cierto que hacen formas leves de la enfermedad porque felizmente la vacuna brinda una protección hacia aquellas evoluciones graves o complicadas, evitando las mismas, pero cada personal de salud que debe aislarse a consecuencia de la adquisición de la enfermedad implica que ese lugar debe ser cubierto por los que siguen trabajando. La exposición se vuelve más frecuente, se llega a una situación que se llama de sobreexposición y por lo tanto el riesgo a mayor enfermedad, de mayor número de personal de salud se incrementa. El gobierno de la provincia en materia salarial, verdaderamente tenemos que decir que esto no ha sido una paritaria, esto es un intento, un disfraz de paritaria bajo la imposición de un porcentaje sinceramente que es expresión de desprecio hacia el personal de salud. Un 30% dividido en dos partes, en donde la segunda mitad recién se va a hacer posible en el mes de octubre, se evita y se elude y no se reconoce que el año 2020 ha existido y por lo tanto no considerar la inflación de casi el 39% del año 2020, más aquella que se proyecta para este año que es de casi el 48%, las proyecciones las hacen las mismas instituciones oficiales como el Banco Central de la República Argentina, no otra instancia. Entonces, por todas estas circunstancias, decimos que en realidad el salario, al menos de los que trabajamos en salud, es rebajado. Y uno dice, ¿qué es esto? Es una contradicción absoluta. Quienes estamos en la primera línea de atención no podemos cubrir salarialmente hablando las necesidades elementales mínimas y es un contrasentido y una sinrazón que no tiene límites. Y como si eso fuera poco, y a consecuencia de nuestras medidas de protestas que a diario llevamos adelante, que son protestas con el solo objetivo de llamar al gobierno a generar un diálogo genuino. Bueno, ¿qué hacen los funcionarios de la cartera sanitaria y del CIPROSA puntualmente? Dan instrucciones tanto a directores de hospitales como a jefes de personal de confeccionar una lista al más puro estilo de gobiernos de otros tiempos, de repudiables gobiernos de otros tiempos, y con los nombres de cada uno de nosotros proceder a descontar de ya nuestros magros salarios aquellos días, ¿no es cierto?, en donde, como lo muestra la imagen, hemos realizado jornadas de protesta. Entiendo con esto que hay persecución. Totalmente. Hay una persecución que no tiene límites, hay una persecución que es indisimulada. Como verdaderas aves de rapiña, tenemos que decir, estas decisiones de quedarse con parte del magro salario que tiene el personal de salud no hace más que poner en evidencia la voracidad que tienen los funcionarios públicos hoy de despreciar todo aquello que significa un reconocimiento al que verdaderamente trabaja. Hay un desprecio por quien trabaja y se fomenta lo otro, que se destinan montos de dineros a quienes sin trabajar, a quienes solamente tomando café, quedándose en su casa, perciben una vez al mes
aquello que ellos han dado en denominar un sueldo. Pero el sueldo, para que verdaderamente siga el concepto que define a esa expresión como tal, es una retribución cuando hay una contraprestación, es decir, para el que trabaja. Para quien no trabaja y el Estado lo premia con un ingreso, eso no es sueldo. Bueno, el Estado propicia esto último, parecería ser. Así que por eso nuestras medidas. Doctor, además de los reclamos salariales, ¿cómo están trabajando el sector de la salud en relación a los insumos de bioseguridad, por ejemplo? Dentro de las distintas falencias que muestra hoy nuestro diario accionar en lo que es la infraestructura, hay falencias de infraestructura en muchos lugares del CIPROSA, tenemos esto que nos preocupa muchísimo y que es la debida provisión de los elementos de protección personal. Nos había costado muchísimo el año pasado y después de insistir largamente obtener, ¿no es cierto?, una adecuada provisión en cuanto a cantidad y a calidad de los materiales. Hubo una baja, tenemos que decir nuevamente, en lo que es la calidad de los mismos. Cuando uno, y puedo hablar puntualmente de la sala que está a mi cargo en el Hospital de Niños, que es sala enteramente COVID, tenemos materiales como el camisolín que al menor movimiento que uno realiza se rompen, o aquellos guantes estériles que al colocarnos en las manos para poder trabajar con los pacientes, muchos de ellos al querer ajustar un poco para que quede adecuadamente colocado en la mano de cada uno de nosotros, también se rompen, lo cual dan la pauta de la mala calidad y no deja de ser, vuelvo a repetir, un elemento de preocupación más, porque es poder realizar la atención directa con el paciente sin estar adecuadamente protegido y con ello todo el riesgo que implica. Pero también la falta de insumos en otros aspectos nos preocupa. En muchos casos, dar de alta a un paciente en el hospital es un verdadero peregrinar. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente en quien el equipo de salud lo ha recuperado, lo ha puesto en condiciones para ser dado de alta, pero aún resta completar los días de tratamiento en forma ambulatoria. Las condiciones sociales y económicas de la mayoría de los pacientes cuando deben regresar a su casa no les permite conseguir la medicación por sus propios medios para continuar con el tratamiento. Bueno, tenemos dificultades porque desde el hospital nos dicen no hay stock, no hay en existencia, solo alcanza para 1 y 2 días y uno dice... Lo dijo también estos días el titular de clínicas y sanatorios privados, falta medicación incluso para la sedación de aquellas personas que van a ser intubadas. Es así, es así. Lamentablemente el faltante cada vez se profundiza más, llegar a no contar con los elementos necesarios para darle continuidad a un tratamiento al cual el paciente venía respondiendo, nos llena de preocupación porque sabemos que es un paciente que se va a ir a la casa, que se restableció a consecuencia del trabajo de todo el equipo de salud, médico, enfermera, bioquímico, odontólogo, todos los intervinientes, y al no completar en la casa y reaparecer la enfermedad, va a volver nuevamente a la internación. Doctor, ¿cuántos compañeros han fallecido? Tenemos que decir con muchísima tristeza que contabilizando el número de compañeros pertenecientes a equipos de salud, que trabajando en la parte pública, en la parte privada, llega al número de 102. 102 compañeros que ya no están. Y esa es la mejor evidencia de que el 2020 sí existió. Acá no solo decimos declamativamente que el 2020 para el personal de salud y para la población en general fue una realidad, sino que estas muertes, lamentar este tristísimo desenlace, da la evidencia de que, repito, el 2020 para nosotros sí ha existido. Para el gobierno que con su actitud de firmar un disfrazado acuerdo paritario con otros sectores pretende ser olvidado, bueno, tenemos que decir que desde Citas no nos vamos a resignar ni vamos a dejar que eso quede en el olvido. Los familiares de nuestros queridos compañeros fallecidos nos lo recuerdan a todo momento. Por favor, que la muerte
de estos seres queridos no quede en el olvido ni pase al anonimato. Así que es un pedido y una recomendación muy especial que en todo momento la vamos a tener en cuenta. Bueno, le agradecemos, doctor, su paso por la pantalla de Buen Día América. En su nombre le agradezco por todo el trabajo que hacen para cuidarnos, ¿no? Extensivo a todos los trabajadores de la salud. Muchas gracias por su presencia acá. Muchas gracias por ello. Vamos a transmitir este saludo a todos nuestros compañeros integrantes del equipo de salud y reiterar el agradecimiento. Sabemos que la población lo agradece. Qué pena que los funcionarios públicos, entre ellos el gobernador de la provincia, que es médico, y la ministra de Salud, que es médica, parecen no tener conciencia de esta situación. Bien, bueno, así pasaba el testimonio del doctor Julián Nasif, quien es secretario adjunto del gremio CITAS, hablando un poco de cómo está la situación en el ámbito de los trabajadores de la salud. El salario es bajo, los insumos son pocos, pero la lucha sigue. Trabajadores en la primera trinchera, acá en la mañana de Buen Día América.